David. Qué rico empezar el día con un café. Estamos siempre con mi esposa a esta hora disfrutando un delicioso café y disfrutando de la presencia del Señor, alabándolo, buscándolo, meditando en su palabra. El día de hoy continuamos con el capítulo 16 del primer libro de Crónicas. Vamos a terminar hoy el capítulo, estamos en los versículos 37 al 43. El subtítulo de esta parte del capítulo, de este párrafo, dice los levitas encargados del arca, en esta traducción que tengo acá. Y dice la palabra del Señor, y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Asimismo, el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes, sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente, a mañana y a tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún con trompetas y címbalos, para que los tocaran, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y a todo el pueblo, y todo el pueblo se fue a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Muy bien, este ha sido un pasaje, un capítulo muy especial, muy lindo. Llevamos 3 días con él, en cada uno de los párrafos, meditándolo, leyéndolo, profundizándolo. Y como siempre, escudriñar la escritura es maravilloso. Como dice el Salmo 1, el meditar en la ley del Señor de día y de noche. Es como estar junto a la corriente de un río. Esta última sección del capítulo nos da la descripción, nos cuenta la historia, relata cómo David ubicó a los levitas frente al arca. Había una tribu, recordamos la palabra del Señor, que estaba encargada de esta labor, de la parte del culto en Israel, y era la tribu de Leví. Qué especial, qué importante, qué honra y qué privilegio tan grande tuvieron los levitas, esta tribu, de ser los escogidos para la más importante de todas las labores. Ellos no tenían un territorio como el resto de las tribus, y dice la palabra del Señor que la heredad de ellos era el mismo Señor. ¡Wow! Qué impresionante, ¿verdad? ¿Qué territorio podría haber o qué herencia comparable siquiera con Él, con que sea Él nuestra herencia? Y es muy importante que hoy por hoy nosotros recordemos que, según la palabra del Señor, ahora no hay un grupo determinado que sean los levitas como tal, sino que todos los creyentes somos sacerdotes. Es importante hacer esa diferencia, si bien es cierto que dentro de los ministerios en la iglesia, algunos tenemos el privilegio de ministrar alabanza a través de la música, o tal vez algunos a través de la danza, de algunas maneras, algunas expresiones, y efectivamente es válido y es muy importante esos ministerios especializados en el tema de la oración, de la alabanza. Al mismo tiempo, no olvidar que todos los creyentes, sin excepción, estamos llamados ahora a ser sacerdotes, a ministrar, a alabar al Señor, y no es una tarea solamente de unos pocos. Evidentemente, estos levitas, estos hombres, acá están sus nombres: Asaf, dice el versículo 37, y sus hermanos. Dice que estaban ahí para que ministraran de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Estar delante del arca del pacto representa estar delante de la presencia del Señor. También aquí cabe recordar que cuando el Señor murió en la cruz, el velo del templo, ese velo que impedía el acceso al lugar santísimo, que restringía el acceso solo para el sumo sacerdote, ese velo se rasgó, y ese hecho es contundente, ese hecho es trascendente, es de un alto significado,
Y el Nuevo Testamento explica que eso significa que ahora tenemos libre acceso. No fue un evento aislado, puntual o accidental, sino que fue una expresión profética, yo diría, de parte de Dios, donde dice en el libro de Hebreos que ahora tenemos libertad, tenemos libre acceso a la presencia del Señor. En ese marco de que ahora todos somos sacerdotes llamados a ministrar delante del Señor. La palabra ministrar, muy importante esa palabra. Recordemos que ministrar significa servir. Así que la oración, la alabanza, el culto al Señor, si bien una vez más la misma palabra de Dios nos da diferentes formas, maneras de hacerlo, como ya hemos dicho, el canto, la danza, levantar las manos, postrarnos, etcétera. En esencia es un servicio a Dios y habría que recalcar, es una vida de servicio al Señor. Ese es el verdadero concepto de la alabanza y de la adoración. Una vida de continuo servicio al Señor. Ese es el ministerio, ¿verdad? El servicio al Señor. Continúa con la lista, el versículo 38, habla de Obed-Edom y sus, dice, 68 hermanos, el hijo de Jedutún, otro Obed-Edom, Osa con los porteros, había diferentes funciones además, había porteros, había diferentes labores y responsabilidades. El versículo 39, asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón. Qué hermoso que hoy por hoy no hay tampoco un solo lugar restringido, ni unas solas personas restringidas o que restrinja, sino que cualquier lugar donde invocamos al Señor, evidentemente nuestros hogares deben ser altares de adoración, naturalmente que los templos donde nos congregamos como pueblo de Dios, pero cualquier otro lugar donde invocamos su nombre, donde nos reunamos para orar, ahí está el Señor y ahí podemos adorarle a Él. Resaltar en el versículo 40 que esta adoración, que este ministerio se realizaba continuamente, mañana y tarde. Alguna traducción dice al amanecer y al atardecer. Qué importante eso, ¿verdad? El ritmo que nos establece el hecho de que sea diario. Es muy importante. Algunos creyentes son inconstantes. Hay días que buscan al Señor, días que no lo buscan. Hay días que oran, días que no oran. Y esto no es saludable. Lo correcto es lo necesario y adecuado es ese ritmo diario, todos los días, como dormir todas las noches, como alimentarnos todos los días. La mayor necesidad, la presencia del Señor, estar con Él. Y dice continuamente, esa continuidad y ese ritmo como un estilo de vida para nosotros es muy importante. El hecho de que sea al amanecer, comenzando el día, que antes que cualquier otra cosa, poniéndole a Él en el primer lugar, dándole a Él lo mejor, comencemos el día. Y al atardecer, dice la palabra de Dios que es nueva cada mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Qué bueno este espacio que tenemos aquí en Zoom, que yo les invito a que lo fortalezcamos, a que motivemos más personas para que se fortalezca este espacio. Y qué bueno algún rato poder tener un tiempo también al atardecer, ¿por qué no? Recuerdo que algún tiempo teníamos siempre la hora de alabanza todas las tardes a las 6 de la tarde, cerrando el día, agradeciéndole a Dios, y podemos pensar en esa posibilidad de establecer ese tiempo también, tal vez en Zoom, o de alguna manera, ese tiempo de, al cerrar el día, al atardecer, también agradecerle a Él por todo lo que pasó, por todo lo que hizo durante el día. Se ofrecían holocaustos, se ofrecían alabanzas, dice el 40 que todo se hacía conforme a lo que está escrito en la ley del Señor, que Él prescribió. También es muy importante que lo hagamos a su manera, de acuerdo a lo que Él nos dice. No es a mi manera, no es como a mí me gusta, sino como a Él le agrada, como está en su palabra. En el 41 habla de más adoradores, Semán, Jedutún, dice que eran escogidos, familia. Recordemos que es esa preciosa realidad que hemos sido escogidos por la gracia y misericordia de Dios. ¿Para qué? Para glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hemos sido escogidos para eso, santificados, puestos aparte, elegidos para Él, para glorificarle a Él con nuestro canto, con nuestra adoración, pero también con todo lo que hacemos, como hemos dicho ya, con nuestro estilo de vida. En el 42, Emán, Jedutún, había instrumentos musicales con trompetas, con címbalos, con los que tocaban instrumentos de música para Dios, y también había los porteros. Entonces, evidentemente está aquí recalcado el lenguaje de la música,
lo que no significa que el que no es músico no pueda adorar. Todos podemos cantar, todos podemos elevar nuestra música al Señor, si podemos con instrumentos o con nuestra voz, exaltándolo al Señor. Y para cerrar, me llama la atención poderosamente que dice el 43, que al final de toda esta hermosa experiencia, esta hermosa administración, todo este júbilo, toda esta alabanza de la congregación, cada uno se fue a su casa. Y la última frase dice, y David se volvió para bendecir su casa. ¡Wow! ¡Qué importante! A veces le pasa a muchos creyentes que en lo público muy bien, les vemos en el templo, vienen a la iglesia, o algunos haciendo ministerio, pero allá en lo privado, en su vida íntima, su vida personal o su vida familiar, no es lo mismo, y eso está muy mal. Tiene que ser al contrario, precisamente ahí, en lo privado, dice el Señor, Él enseñó, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso recordémoslo, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuestra vida privada de oración, nuestra vida personal de oración, nuestra vida familiar de oración con nuestro cónyuge, y entender que somos puestos para bendecir nuestra casa. Qué hermoso, y estamos muy animados, muy desafiados, muy expectantes. Está ya comenzando a fluir este ministerio de Madres Unidas para orar. Y estamos seguros que va a ser de gran trascendencia, de gran impacto. Ya aquí en el Valle se comenzaron a reunir ayer jueves, mañana y noche, las damas para desarrollar este ejercicio, esta práctica, este llamado y esta visión de Madres Unidas para orar. Es algo tremendamente poderoso, tremendamente poderoso. Orar por las instituciones educativas, por los jardines infantiles, los colegios, las escuelas, las universidades, nuestros hijos. Sabemos que va a tener un gran impacto, sabemos que va a mover el mundo espiritual y que va a haber grandes cambios, que va a haber grandes milagros en la vida de nuestros hijos, en las nuevas generaciones. Estamos puestos para bendecir nuestra casa, así que esta mañana quisiera que lo pongamos en práctica, que este tiempo que sigue, dirigidos por mi esposa, bendigamos a nuestras familias, oremos por nuestros hijos, oremos por nuestras familias, por nuestras casas, porque somos puestos para bendecir nuestras casas. Entonces yo les invito a que, cerrando este tiempo, vamos primero a hacer una oración, dándole gracias a Dios por este pasaje, por esta enseñanza hermosa, y vamos a